Esta es una sesión para el Claustro Universitario de Chihuahua, específicamente para la maestría en Ciencias Periciales y es en la materia de Medicina Legal y Forense. En este caso vamos a hablar de perspectiva de género y las ciencias periciales. Para poder hablar de perspectiva de género hemos de comprender que la humanidad ha estado educada desde más de 2000 años en el machismo o el sistema patriarcal, en el cual quien se ha encargado de poner a las mujeres en una condición de inferioridad con relación a los hombres, y esto en cuanto a su valor como persona y el acceso a... Muy bien, cuando hablamos de violencia de género, hemos de entender que se refiere a la violencia que se ejerce contra las niñas y mujeres como una máxima expresión de la desigualdad y discriminación basada precisamente en su sexo. También actualmente, en este año 2024, la violencia de género implica la violencia que se ejerce contra las personas como una máxima. Todos los factores que determinan la existencia de la violencia de género están construidos de manera estructural desde las relaciones sociales más básicas que conocemos, que son el núcleo familiar. En nuestro núcleo familiar no solamente está el cómo nos relacionamos con nuestros padres, hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos y abuelas. En nuestro núcleo familiar también se mete lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos por la radio, lo que percibimos de cómo son las relaciones interpersonales dentro de esas 4 paredes que forman parte de nuestro hogar, ¿sí? Además de este espacio familiar en el que somos socializados primariamente, también implican o hay un efecto directo de la cultura en la cual nos seguimos desarrollando, que sigue fomentando desigualdades entre hombres y mujeres. Las repercusiones de estas desigualdades en el desarrollo de hombres y mujeres tiene que ver o afecta más que nada la salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y la vida de niñas y mujeres, pero también de hombres, y de estas personas que les menciono, se expresan de manera distinta o tienen preferencias sexuales distintas a la masculinidad hegemónica. Estas repercusiones implican una violación directa a los derechos humanos de las personas, frenan el desarrollo de los países, pero además se ha visto que existe una responsabilidad internacional de los gobiernos cuando no garantizan para las mujeres el acceso a la justicia. Y esta es una condición muy importante que debemos de tomar en consideración, porque los estados, los gobiernos, en su manera de ser, en sus lineamientos, en sus estructuraciones, deben de garantizar el acceso a la justicia para hombres y mujeres, pero culturalmente hablando, todavía se garantiza más el acceso a la justicia para los hombres y no para las mujeres. Como antecedentes para nuestro Estado mexicano sobre el por qué se debe de trabajar con perspectiva de género, porque sobre todo muchas veces se piensa que esto es una moda o que es algo que a alguien se le ocurrió. La realidad de las cosas es que el Estado mexicano debe de aplicar la perspectiva de género a raíz de 3 sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en el año 2009 y 2010. La primera sentencia es el caso González y otras contra el Estado mexicano, Ocampo algodonero,
en donde se acusa al Estado mexicano de una discriminación en contra de la investigación que debió de haber realizado durante la desaparición y muerte de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y las otras dos sentencias son Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en las cuales estas dos mujeres que son de indígenas fueron torturadas, violadas y eh, prisioneras en el estado de Guerrero por soldados, y que además los soldados se justificaron diciendo que porque ellas los estaban amenazando y los iban a secuestrar, ¿sí? Bueno, es una historia truculenta, otra más de esas historias truculentas del Estado mexicano, pero si quieren saber más de estas sentencias, las encuentran fácilmente en los buscadores de Internet. Muy bien, en estas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó directamente al Estado mexicano, al gobierno mexicano y al gobierno de los estados donde estos hechos sucedieron, llámese Guerrero y llámese Chihuahua, de incumplir con su deber de investigar las violencias hacia estas mujeres, y con ello incumplieron su deber de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal de las víctimas, así como el derecho de acceso a la justicia de familiares de estas víctimas, ¿sí? Por otro lado, también tenemos situaciones vergonzosas que siguen sucediendo, como esta declaración, que aunque vemos que es em, de Chiapas, no es privativa de ese estado mexicano. Este exdiputado chiapaneco, en un programa de radio, se atrevió a decir que las leyes como las mujeres se hicieron para violarlas. Con ese pensamiento en mente, no se puede esperar que las mujeres puedan recibir acceso a la justicia. Uno de los señalamientos más significativos con relación a estas sentencias donde se hace este señalamiento específico de la violencia contra las mujeres por una cuestión de género, también se encuentra contemplada en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW, que el 7 de agosto del año 2012 señaló lo siguiente: que las instituciones de procuración de justicia deben contar con protocolos de investigación con perspectiva de género en los ámbitos ministerial, policial y pericial para casos de feminicidios y violencia sexual primordialmente, para los casos en los cuales la vida y la integridad de las mujeres suelen ser más afectados. Dentro de estas señalamientos se estableció la capacitación sobre los derechos de las mujeres y la procuración de justicia con perspectiva de género. Una cosa bien importante que hay que señalar es que los derechos de las mujeres son los mismos que los derechos de los hombres. Sin embargo, en este momento de la historia en el que estamos hablando, del año 2012, parecía que los derechos de las mujeres no existían. Estamos 2024 y todavía debemos de ver y pensar si los derechos de las mujeres se ejercen o están en igualdad de condiciones con relación a los derechos de los hombres. Otra condición importante que se estableció es lograr que los servidores públicos impongan la perspectiva de género y lo apliquen en todas sus investigaciones. Servidores públicos en todos los niveles de gobierno. Y como les menciono, en ocasiones los gobiernos llegan y piensan que la perspectiva de género es una moda o es una imposición. Y sí es una imposición, pero es una imposición por delitos cometidos en contra de mujeres. Y por otro lado, se espera que al aplicar la perspectiva de género y sancionar a las personas que agreden a las mujeres
por este motivo de en razón de su género, se envía el mensaje de que esta violencia no se tolera por parte del Estado. Y sin embargo, todavía hasta nuestros días se sigue sancionando mayormente o más gravemente a los delitos que no implican o los delitos en los cuales están involucradas mujeres como responsables y no los delitos donde las mujeres, en razón de su género, han sido las víctimas, sobre todo en los delitos de agresión sexual. Se estableció que para el Estado de mexicano, que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un delito en razón de género, no implica durante la investigación el resultado que vas a obtener, sino que implica que durante la investigación vas a poner todos los medios que tengas a tu alcance para lograr llegar a un resultado. Y estos medios que debes de poner a trabajar para lograr llegar a un resultado, va implícita la perspectiva de género, ¿sí? Esta obligación de medios debe de ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. ¿Qué implica esto? Que no es usar la perspectiva de género simplemente como una herramienta que se tiene que usar, sino realmente debe ser usada como con todo su contenido y con todo su estructura y el poder que puede tener o que nos podría ayudar a llegar a un resultado. La obligación del Estado entonces de investigar debe de cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y sobre todo que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. Desde la sentencia del campo algodonero se habla de trabajar en perspectiva de género, de generar un cambio eh, mental en las personas, hombres y mujeres, que lleve a una igualdad genérica, a una igualdad real entre hombres y mujeres, para evitar que se sigan cometiendo ilícitos en contra de las mujeres, solamente por el hecho de ser mujeres. Por lo tanto, en este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si no pasa nada, porque una víctima de una agresión sexual se manifiesta y pide justicia y ella queda como la loca, ¿sí? Como la despechada, como la ofrecida, como la que se está buscando venganza, entonces estos argumentos pueden ser utilizados por otros agresores y de esto va a generar impunidad en contra de las víctimas de agresiones sexuales. Nuevamente se establece que los feminicidios o las muertes de las mujeres no deben de ser vistos como casos aislados o esporádicos de violencia machista, ya que la experiencia advierte que el feminicidio, sobre todo el que ocurre en el ámbito privado, esto es, asociado con una relación entre las personas, entre el agresor y la víctima, es con frecuencia la culminación de un continuo de violencia que ha ido escalando en fuerza y en frecuencia y que tiene elementos distintivos que hasta hace algunos años formaban parte de lo que conocíamos como síndrome de la mujer maltratada. Por otro lado, la muerte por razones de género, que sucede en el ámbito público y también en el privado, debe de entenderse como la manifestación de violencia contra la mujer en la que se observa una interrelación entre las normas culturales y el uso de la violencia en la subordinación de las mujeres. ¿Qué tipo de mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad? Sobre todo tenemos que en condición de vulnerabilidad se encuentran todas las mujeres. Si lo quieres ver así, de simple y de sencillo, por el hecho de ser mujer está en condición de vulnerabilidad. Pero vamos a diferenciar.
porque a lo mejor tú dices: "Ay, yo no siento como mujer estar en una condición de vulnerabilidad", pero una mujer que es mujer y que además está en un estado de embarazo, también está en una condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el estado de embarazo también genera o puede ocasionar violencias físicas y sexuales por parte de la pareja. Esto se refleja o u ocasiona embarazos de alto riesgo con un aumento en la mortalidad materna y perinatal y, esto, también puede llevar a dificultades para una mujer víctima de violencia en la pareja de separarse de su agresor. Las mujeres, con discapacidades físicas también están en condición de vulnerabilidad porque tienen menor capacidad para defenderse, en ocasiones tienen mayores dificultades para expresarse, podemos no creerles a sus relatos, tienen menor acceso a la información, asesoría y recursos de forma autónoma, porque dependen de otras personas en muchas ocasiones para su movilidad, tienen mayor dependencia emocional y económica, tienen más dificultad de acceso al trabajo remunerado y educación, por lo tanto, son más dependientes económicamente de otras personas, ¿sí? Y por lo tanto, tienen menor independencia y mayor control económico de otras personas. Las mujeres migrantes también están en condición de vulnerabilidad, puesto que, están en una condición de precariedad económica, no cuentan con redes de apoyo, pueden ser extorsionadas por autoridades o por el crimen organizado en su paso por los países que atraviesan, pueden ser víctimas de trata, pueden ser víctimas de agresiones, pueden ser víctimas de conflictos bélicos, pueden llegar a la cárcel, pueden ser torturadas. Si traen infancias, niños o niñas con ellas, también las ponen en condición de vulnerabilidad. El que no tengan documentos de identidad las pone en una condición de vulnerabilidad. Pueden ser víctimas de prejuicios y actividades y actitudes discriminatorias y de desconfianza, y esto también las lleva a un estado de aislamiento social, porque como son migrantes, muchas ocasiones se ocultan o se aíslan para no exponerse. Las mujeres adultas mayores también tienen condiciones de vulnerabilidad asociadas a la edad, a haber sido víctimas de maltrato muchos años antes, a no contar con una pensión económica que les dé una calidad de vida adecuada, que dependan económicamente de familiares, que queden aisladas porque ya no tienen la misma capacidad para moverse, ¿sí? Y esto también afecta el deterioro en su salud, afecta su movilidad, su libertad y la capacidad de tomar decisiones. Mujeres en condiciones de exclusión social como pobreza extrema pueden estar solas y tener cargas familiares como es hijos o hijas, em, estar al cuidado o cuidar a sus padres o a otras personas mayores. Las mujeres en situación de exclusión social también incluyen a las mujeres que ejercen la prostitución, mujeres con adicciones o mujeres que están en prisión o han salido de ella y que no cuentan también con y tampoco cuentan con ingresos económicos, y redes de apoyo para su desarrollo. Las mujeres indígenas o de pueblos originarios también se consideran grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad por el poco dominio del idioma español, por el por la falta de acceso o de información acerca de sus derechos, la dificultad para acceder a los recursos, porque haya mayor control por usos y costumbres y mayores dificultades para la protección. Las mujeres con infecciones de VIH-Sida también están en riesgo, no solamente por la enfermedad en sí, sino también porque pueden sufrir episodios de violencia solamente por padecer esta enfermedad, y la violencia puede ser física, sexual o psicológica.
Y también las mujeres pueden estar en riesgo de adquirir la enfermedad del VIH-Sida por parte de sus parejas seropositivas. Ahora, ¿cómo se investiga la violencia de género dentro de un proceso judicial o dentro de un proceso de acceso a la justicia? Primero que nada, hemos de saber que las víctimas de la violencia, estadísticamente hablando, señalan niños, niñas y mujeres quienes viven mayores situaciones de violencia familiar y sexual. Se habla de que una de cada 3 mujeres ha sufrido alguna forma de violencia en algún momento de su vida. Y también se dice que una de cada 3 mujeres ha sufrido alguna forma de violencia en su último año de vida. La realidad de las cosas es que, estadísticamente hablando, cuando conocemos el tema de violencia, nos damos cuenta que hombres, mujeres, niños y niñas hemos sufrido alguna forma de violencia en algún momento de nuestra vida, aunque no seamos conscientes de la misma, ¿sí? A fin de cuentas, cuando se trata de niños y niñas, la violencia es manifestación del abuso de poder en función de la edad, y en el caso de las mujeres es manifestación de las relaciones de género o de la violencia de género como tal. En todo el mundo se ha establecido o se ha documentado que el 35% de las mujeres ha sufrido alguna forma de violencia física y o sexual por parte de su pareja, o ha sufrido violencia sexual por una persona distinta en algún momento de su vida, lo que les mencionaba. Sin embargo, hay naciones, sobre todo en África, donde hasta el 70% de las mujeres han experimentado alguna forma de violencia física o sexual en algún momento de su vida. Los efectos de la violencia en la salud de las mujeres se manifiestan en, en varios aspectos. Primero, las mujeres que sufren violencia tienen el riesgo de abortar 2 veces más que aquellas que no la sufren. Las mujeres que viven violencia tienen riesgo de sufrir depresión 2 veces más que aquellas que no la padecen. Las mujeres que sufren violencia tienen 1.5 veces más riesgo de adquirir el VIH que aquellas mujeres que no sufren violencia. Millones de niñas y adolescentes sufren coito forzado u otro tipo de relaciones sexuales forzadas. Fíjense la estadística, cada 3 segundos una niña es obligada a casarse. Cada 3 segundos. Otra forma de violencia documentada en contra de las mujeres en razón de género es la mutilación genital femenina, en el cual se habla que la mayoría de las niñas han sufrido este tipo de mutilación antes de cumplir los 5 años. ¿Dónde se lleva esta práctica todavía? En algunos países muy específicos de África. A nivel de nuestro país, en México, tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que existe desde el año 2007. El acceso de las mujeres a una vida libre de violencia nos señala lo que es la violencia familiar en el artículo 7, y nos dice que dentro de la violencia familiar existen violencia física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual. Y en el artículo 8 nos habla de que es responsabilidad del Estado proteger a las víctimas y es obligación del Estado garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos. Es obligación del Estado garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Cómo? Proporcionando atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado y gratuito a las víctimas. Entonces, esta es una de las primeras razones por las cuales hemos de tener muy claro por qué la violencia de género debe de ser investigada por el Estado y por qué la perspectiva de género es una herramienta que el Estado mexicano debe utilizar para lograr que las mujeres accedan a la justicia.
También se habla de las modalidades de la violencia en esta ley y se nos habla de violencia familiar, institucional, laboral y docente en la comunidad y feminicida. Entonces vemos que los espacios donde las mujeres sufren violencia son todos los espacios donde se puede encontrar. Ahora, usualmente las víctimas de violencia de género en algún momento estarán en contacto con un prestador de servicios médicos, ya sea por lesiones o por otra situación, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de malestar. Y los prestadores de servicios médicos tienen la obligación, fíjate bien, tienen la obligación de estar debidamente capacitados y sensibilizados en el tema para detectar a las víctimas y proporcionarles una atención integral. Entonces, la perspectiva de género también es un tema que debe atravesar a la formación profesional en medicina, ¿sí? Y estoy hablando no solamente de personal médico, también estoy hablando de personal paramédico como sería enfermería, laboratorios clínicos, asistentes, etcétera. En este sentido, la norma oficial mexicana 046 SSA 2 diagonal 2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, establece los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano para erradicar todas las formas de violencia hacia la mujer y la familia. En esta norma oficial mexicana 046 se nos dice en qué situaciones es que se debe de dar aviso al Ministerio Público de que hay una agresión, hacia una víctima de violencia. Esta norma establece que se dará aviso al Ministerio Público en los casos donde las lesiones que la víctima presenta u otros signos estén presumiblemente vinculados a la violencia familiar o sexual. En el caso de que la o el usuario afectado presente discapacidad mental para decidir si las lesiones que presenta ponen en peligro la vida, provocan un daño a la integridad corporal o una incapacidad médica, o hay un riesgo en su traslado, el aviso al Ministerio Público debe de ser inmediato. Y también se dará aviso al Ministerio Público cuando se trate de una persona menor de edad o incapaz legalmente de decidir por sí misma. En este sentido, cuando hablamos de las lesiones de causa externa, hacemos referencia a cualquier daño o impedimento corporal específico e identificable que resulte de una exposición aguda a energía térmica, mecánica, eléctrica o química, o de la ausencia de elementos esenciales como calor y oxígeno. Las lesiones de causa externa además se clasifican en lesiones intencionales y no intencionales o accidentales. Las lesiones intencionales son aquellas en las que hay una acción humana que se realiza en forma premeditada y destinada a causar un daño, ya sea autoinfligido o provocado a otra persona. Y las accidentales, pues es sin querer queriendo, ¿no? La norma oficial mexicana 046 también nos dice cuáles son los indicadores de violencia. Si yo durante la atención que le dé a una persona percibo alguno de estos indicadores de violencia, tengo responsabilidad como personal de salud de hacer mi hoja de notificación al Ministerio Público, de hacerle mi hoja de notificación a la Secretaría de Salud, pero sobre todo de hacerle saber a la víctima de violencia que tiene derechos. Puedo decirle, es mi deber informarle que si usted está sufriendo violencia, tiene derecho a recibir protección del Estado, a levantar una denuncia, ¿sí? Y que los lugares a recibir atención médica y psicológica especializada y los lugares donde puede recibirla son ta. ¿Sí? Bueno, dentro de los indicadores de violencia, los primeros que nos marca la norma son los indicadores de abandono.
Nos mencionan deficiencias en alimentación e higiene, falta de control de cuidados rutinarios, deterioro del estado emocional y el desarrollo psicológico, sobre todo en personas adultas mayores que viven abandono, y necesidades médicas atendidas tardíamente o no atendidas. Nos habla de indicadores de violencia física, que es cualquier tipo de lesión, hematoma, laceración, equimosis, fractura, quemadura, luxación, lesión muscular, traumatismo cráneoencefálico, trauma ocular, entre otros, porque puede haber muchos. Y fíjate bien lo que dice aquí, congruente o incongruente con la descripción del mecanismo de lesión, reciente o antiguo, con y sin evidencia clínica o mediante auxiliares diagnósticos en ausencia de patologías condicionantes. Entonces puede ser que la persona me diga que se pegó con un gabinete de la cocina que se le cayó encima. Puede ser que sí haya sido así, pero puede ser que no. Y mi responsabilidad es notificar al Ministerio Público. Yo no voy a investigar como personal de salud si la víctima, si esta persona agredida me está diciendo la verdad o no. El Ministerio Público se encargará, de investigar si las lesiones que esa persona presenta son motivo de una agresión física externa o no. Pero mi función como médico es informar al Ministerio Público, iniciar el proceso de investigación con el informe de estas lesiones. Tenemos indicadores de violencia psicológica que también nos marca la norma y son autoestima baja, sentimientos de miedo, de ira, de vulnerabilidad, de tristeza, de humillación, desesperación, trastornos psiquiátricos como del estado de ánimo, trastornos de ansiedad por estrés postraumático, trastornos de personalidad, adicciones e ideación suicida o intento suicida. Híjole, pues todo genera violencia. Cualquier tipo de afectación que dañe o que tú veas que afecta o que está repercutiendo en la salud mental de una persona puede tener su origen en una violencia reciente o pasada. Cualquier tentativa de suicidio que llegue a un centro de salud, a un centro hospitalario, cualquier persona que te diga que ha pensado en suicidarse o que ha intentado hacerlo, es porque en algún momento de su vida ha sufrido violencia. Ahora, la violencia no es mucha ni es poca, la violencia es violencia. Ahora, hay personas que son más sensibles a la violencia que otras. ¿Y esto qué implica? Que puede haber 2 personas que sufren o viven las mismas, agresiones, pero aún así le puede pegar con una ideación suicida, y a la otra a la mejor le hace lo que el viento a Juárez. Pero esas son cuestiones individuales. Si tú ves una persona que tiene alguna de estas condiciones, lo más probable es que haya sufrido violencia y requiere una atención integral. ¿Qué otros indicadores de violencia hay? Los indicadores de violencia sexual se refiere a la presencia de lesiones o infecciones genitales, anales, del tracto urinario u orales, afectaciones psicológicas nuevamente, como baja autoestima, ideas y actos autodestructivos, trastornos sexuales, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimenticia, trastornos de estrés postraumático, abuso o dependencia de sustancias, alteraciones en el funcionamiento social e incapacidad para ejercer la autonomía reproductiva y sexual. ¿Cómo se ve esta incapacidad para ejercer la autonomía reproductiva y sexual? Cuando una mujer no puede acceder, por ejemplo,
a métodos anticonceptivos porque su marido no la deja tomarlos, si no se puede operar para no tener hijos porque su marido no quiere que se opere, si le hacen una operación para que ya no se vuelva a embarazar sin haberle garantizado, sin haber acreditado su consentimiento, le están limitando su ejercicio de la autonomía reproductiva y sexual. ¿Cómo se investiga la violencia sexual? Violencia sexual la vamos a encontrar de muchas maneras. Explotación sexual, trata de personas, turismo sexual, masturbación, hostigamiento, pornografía, violación, rozamiento, amenazas, prostitución forzada, etcétera, 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 ¿sí? ¿Cómo se investiga? Primero que nada, la violencia sexual implica un atentado a la libertad y a la dignidad de las personas que la sufren, en este caso las mujeres, que puede manifestarse de varias formas, que puede ser desde chiflidos, insinuaciones, que ahora le llamamos acoso machista, no, acoso callejero, ¿sí? Hasta conductas sancionadas por los tipos penales como violación, hostigamiento y acoso. La investigación de la violencia sexual también incluye otro tipo de condiciones o de situaciones que van desde el ciberacoso, va también la investigación de pornografía, va también la exhibición o la observación o imposición de prácticas sexuales no consentidas. Son muchas maneras en las cuales la violencia sexual se puede presentar. En sí, la definen a la violencia sexual como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. La violencia sexual se considera una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como un objeto de uso. La violencia sexual con contacto corporal, perdón, se impone mediante la fuerza, la violencia psicológica, el chantaje, las amenazas o un comportamiento sexual en contra de su voluntad y puede ser por parte de la pareja o personas conocidas o no. Incluye no solamente la cópula o la introducción de un objeto, sino la imposición de relaciones sexuales o prácticas no deseadas, obligándola a adoptar posturas que la mujer puede considerar degradantes, ¿sí? Esta es una percepción personal, y tocamientos. La violencia sexual que no implica contacto corporal se refiere a exhibicionismo, forzar a una persona a ver material pornográfico, mensajes obscenos por correo electrónico o telefónico, gestos y palabras obscenas, insultos sexistas, hostigamiento sexual, proposiciones sexuales no deseadas y voyerismo. El hostigamiento sexual se produce mediante comportamientos verbales o no verbales o físicos de índole sexual no deseados por la mujer y que tienen como objeto o producen el efecto de atentar contra su dignidad o que generen un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto, a fin de obtener de ella un intercambio sexual y producirle un daño. El hostigamiento sexual, entonces, puede generarse en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios y en algunas legislaciones se identifica como acoso sexual. Con relación a la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tenemos que estos son cualquier acto que restrinja a las mujeres el libre ejercicio de su sexualidad, el libre acceso a su salud sexual y reproductiva, que afecte su libertad para disfrutar de una vida sexual sin riesgos para su salud, así como ejercer libremente su derecho a la maternidad y la esterilización no consentida ni informada.
la mutilación genital femenina, los matrimonios infantiles, los embarazos forzados, la explotación sexual en todas sus formas de comisión, también son violencia sexual. Que no se nos olvide. Cuando hay un hecho en el cual hay violencia sexual, se debe de realizar una investigación y para esto debe de existir constancia documental en orden cronológico de las acciones realizadas. Sobre la identidad y datos de las personas que descubrieron a la víctima, así como su participación en el lugar del hecho y o del hallazgo, señalando si hubo modificaciones del lugar por parte de los testigos y en caso de que movieran a la víctima por cualquier motivo, establecer la causa. También debe de existir una constancia sobre la preservación y conservación del lugar de los hechos o del hallazgo y la documentación fotográfica del lugar, tanto interior y exterior, así como de todo indicio o prueba física que se pueda encontrar. Se deben de especificar las condiciones climáticas y la posible existencia de fauna nociva y de todo dato que pueda alterar el determinar la posible hora de los hechos. También deben de anotarse los factores que sirvan para determinar la hora probable de la agresión y en su caso de la muerte, y dejar constancia fotográfica de la posición del cuerpo y de la condición de la vestimenta, así como del entorno del lugar de los hechos y o del hallazgo, y analizar si existen indicios de tortura mediante los criterios establecidos en el Protocolo de Estambul. Las reglas mínimas para la intervención pericial en los casos de investigación de violencia sexual debe cumplir estrictamente los protocolos científicos y técnicos aplicables a cada especialidad. Como les mencionaba al principio, a partir de la sentencia del campo algodonero, ya se establecieron los manuales de actuación pericial con perspectiva de género para la investigación de hechos de agresión sexual y también para la realización de la investigación de posibles casos de feminicidio. Entonces, se incluye en estas reglas mínimas el enfoque de género en la entrevista, el análisis, la evaluación de resultados y en el procedimiento aplicado para emitir los dictámenes o los reportes escritos de la actuación pericial. Se habla, por ejemplo, de que es importante en una agresión sexual que el personal que atienda a la víctima sea del mismo sexo que la víctima. Si no se puede ofrecer personal del mismo sexo que la víctima, pues hay que hacerle del conocimiento que puede acompañarla a alguien que sea de su elección. Si es necesaria una persona que funja como intérprete, ella puede ser la persona que esté siempre acompañando a la víctima. También es importante el personal sensibilizado y capacitado en esta investigación con perspectiva de género. Se debe realizar una minuciosa exploración física y una meticulosa documentación de todos los signos físicos que se encuentren y preservar la confidencialidad y el respeto a la intimidad de la víctima. Tampoco se deberá de cuestionar en ningún caso la conducta de la víctima, ni por qué andaba a esas horas fuera, ni por qué se fue a pistear, ni por qué se vistió de tal manera, ni nada de eso. Se debe de recabar el consentimiento informado para realizar el examen completo. El Ministerio Público es el que debe de solicitar las intervenciones periciales, ¿sí? Pero si tú como perito o perita ves que esa solicitud es incompleta o que tú puedes sacar mayor información, hacérselo del conocimiento al Ministerio Público para, ¿cómo se dice?, complementar la investigación y hacer todo lo que se debe cuando se debe. Este es un principio de oportunidad y de debida diligencia, que también es una cuestión que se solicita y que surge a partir de campo algodonero. También es importante utilizar un lenguaje
con apego a perspectiva de género y una conducta igual. Y con relación a la exploración física, pues usualmente se trata de empezar de lo menos a lo más y dejando al final las lesiones más graves o que impliquen las lesiones en genitales o en los órganos sexuales. La criminalística de campo también tiene sus lineamientos para hacer una investigación en casos de violencia sexual, sobre todo a la hora de documentar los indicios o las evidencias. Entonces, puede ser que criminalística de campo sea la encargada de tomar las imágenes de lesiones físicas externas, genitales, extragenitales o paragenitales, que en el lugar de los hechos se encuentre objetos vulnerantes de cualquier tipo que estos sean, que haya cintas adhesivas, colillas de cigarrillos, prendas de vestir, envases de plástico, fragmentos de papel, cartón, que pueda documentar la existencia de daño psicológico, estrés postraumático en la persona que está ahí, embarazos no deseados, adicciones, patologías orgánicas o desnutrición, signos de omisión de cuidado, conductas depresivas que nos hablen de aislamiento social, miedo, rechazo o incapacidad de relacionarse o autocastigos en la escena o en el lugar de los hechos. La medicina forense, sobre todo, el objetivo que tiene es hacer un diagnóstico diferencial entre el acto sexual violento y sin consentimiento y un acto sexual no violento y sin consentimiento. Y también en el caso en el que el consentimiento no se puede inferir de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza ha disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre o porque hay una falta de resistencia. En el estudio ginecológico y proctológico que realiza el médico forense, se incluyen los antecedentes ginecobstétricos de la víctima, la exploración física, la clasificación médico-legal de las lesiones y los resultados de este examen, que usualmente va a si existen o no datos clínicos de penetración anal o vaginal de data antigua o reciente, pero nada más significa que al momento de hacer el examen se encontraron o no estos datos clínicos de penetración. No significa que no haya sucedido el hecho, sino que el médico o la médica, cuando hizo el examen físico, no encontró datos clínicos de penetración. No que no sucedió. También se requiere de acciones médicas complementarias y necesarias en el caso de violación, como son una atención médica especializada y una atención psicológica especializada. Estudios que corroboren o descarten un posible embarazo, aquellos que corroboren o descarten posibles infecciones de transmisión sexual, ofrecer anticoncepción de emergencia y prevención contra enfermedades de transmisión sexual. En el lugar de los hechos o del hallazgo, el seguir una metodología rigurosa para obtener indicios o evidencias que permitan reconstruir el hecho delictuoso y la identificación del probable responsable o responsables y solicitudes diversas a servicios periciales para determinar la personalidad del probable responsable. También aquí se incluye al área de psicología forense la valoración de la afectación psicoemocional de la víctima asociada con este hecho y al área de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, su intervención para que las víctimas accedan a terapia psicológica y apoyo psicosocial. La psicología forense es una rama importante de la investigación de estos hechos delictivos, ya que permite encontrar e identificar factores de vulnerabilidad psicosociales por razón de género, porque todas las personas, aunque hayamos estado o vivamos en la misma ciudad, por ejemplo, nuestros hogares son distintos y tenemos una diferente percepción y hemos vivido de manera distinta esta estructura patriarcal y el machismo.
Entonces hay algunas personas que son más vulnerables porque su educación es más patriarcal que para otras personas, ¿sí? Todo lo que haga psicología forense debe de ser utilizado con mucho cuidado, puesto que reúne información confidencial de la víctima y no se debe de utilizar información personal y privada en forma discriminatoria o para culpabilizarla de lo que sucedió, especialmente en lo referente a su vida sexual, su profesión o sus preferencias. El personal que intervenga debe propiciar que el examen sea en un espacio digno, bajo un ambiente que le genere respeto, seguridad y confianza. La víctima debe de ser informada en forma clara del procedimiento de la evaluación psicológica y la finalidad de esta evaluación, y debe de firmar su consentimiento y aceptar los tiempos, formas y tareas que esto implica. Y también se debe desarrollar la evaluación psicológica que permita determinar el estado emocional o daño psicológico consecuente a la agresión sexual y las características del entorno biopsicosocial que pueda potencializar el riesgo de revictimizar o de victimizar a esta persona evaluada. Con relación al feminicidio, este es el mapa de los feminicidios en México y vemos que nuestro país pues es un panteón, ¿sí? Esto que implica que los asesinatos de mujeres por razón de género se realizan desde el norte hasta el sur y del este al oeste. Nuevamente, ya tenemos un protocolo de investigación por feminicidio que surgió, desgraciadamente, de las investigaciones que se realizaron en muertes de mujeres, sobre todo las que sucedieron en Ciudad Juárez y que culminaron con la sentencia del campo algodonero. Chihuahua fue el último de los estados que cambió su de homicidio por razón de género a feminicidio. El feminicidio como tal, Código Penal Federal se define como la privación de la vida a una mujer por razón de género y señala cuáles son las razones de género circunstanciales en esto. 1, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o que la víctima haya tenido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, o que existan antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo contra la víctima, o que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, o que haya datos que nos hablen de que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, o que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, o que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Dice también que en los casos donde no se acredita el feminicidio se hablará de las reglas de homicidio. Pero también nos dice que si un servidor público retarda o entorpece maliciosamente o por negligencia a la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y 500 a 1,500 días multa. Sin embargo, esto realmente no resuelve la muerte de esta mujer. ¿Por qué? Porque mientras más se tarde en realizar una investigación adecuada, esto implica que la escena del hecho, el crimen, las evidencias o los indicios que ahí se puedan encontrar tienden a contaminarse o a desaparecer. Y entonces es más difícil llegar a la verdad histórica de los hechos relacionadas a la muerte de esa mujer. Por eso, no es suficiente con esta sanción. ¿Por qué? Porque aunque lo sancionen, ese asesinato va a quedar en la impunidad. Nuestro Código Penal para el estado de Chihuahua, como les decía, fue el último que cambió a la definición de feminicidio, pero cuando se hablaba del homicidio calificado por razón de género,
decía casi lo mismo, ¿no? A quien prive de la vida a una mujer por razón de género, se le impondrán de 30 a 60 años de prisión y la reparación integral del daño. ¿Cuáles eran las razones de género que establecía el Código Penal de Chihuahua? Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que antes o después de la privación de la vida, a la víctima se le hayan infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana, que existan antecedentes o datos que establezcan que el activo ejerció sobre la víctima de forma anterior a la privación de la vida violencia física, psicológica, económica, patrimonial o de cualquier tipo, independientemente de que exista denuncia o haya sido del conocimiento de alguna autoridad y por misoginia. Además, hay agravantes a este delito cuando concurre lo siguiente. Si una servidora o servidor público, aprovechándose de su cargo, interviene en cualquier etapa del hecho delictivo. Si fue cometido por 2 o más personas. Si fue cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviera vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad civil o una relación afectiva o sentimental de hecho a sabiendas de esta relación. Cuando la víctima fuera menor de edad o adulta mayor de pueblos originarios, estuviera embarazada, sufriera discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, o se encuentre en cualquier otra condición especial, en cualquier otra condición de vulnerabilidad. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad, laboral, docente o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. Si la víctima por cualquier medio fue sometida a prácticas que alteran su estructura corporal con menosprecio al cuerpo de la víctima. El homicidio calificado por razón de género también bueno, dentro de este apartado se habla de las agravantes del homicidio y las lesiones y se califican cuando hay premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución por el medio empleado, saña o en perjuicio de servidores públicos o de periodistas. Y también cuando se cometen por razones de género contra una persona con identidad de género distinta a su sexo. Los términos femicidio y feminicidio, solamente les quiero mencionar que cuando se empezó a hablar de feminicidio, el feminicidio lo definió la investigadora Marcela Lagarde como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino y le confirió a este concepto un significado político para denunciar la falta de respuesta del Estado en estos casos y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía. Esto es, la muerte de una mujer ante la indolencia del Estado y la impunidad del criminal o del agresor. Para investigar un feminicidio o una muerte de una mujer por razón de género, primero que nada, no se puede saber si la muerte de una mujer constituye o no una violencia feminicida. Si no se inicia la investigación por razón de feminicidio y se encuentran o se descartan en la escena evidencias de esta circunstancia. Esto lo estableció desde el año 2015 la sentencia Mariana Lima, en la que se determinó que cualquier asesinato de mujer debía de ser investigado como feminicidio hasta no demostrar lo contrario, y no como era antes de que se investigaba un homicidio de mujer y luego cuando aparecía algún indicio de que podía ser feminicidio, en ese momento se empezaba a investigar de esa forma. Y esto podía generar que hubiera fallas en la investigación inicial
por parte de los servicios periciales. Entonces, toda muerte de mujer debe de ser atendida e investigada como feminicidio, incluidos los suicidios de mujeres. ¿Por qué? Porque en el caso de Mariana Lima, su expareja, su marido, después de asesinarla, realizó un montaje en el lugar de los hechos para que pareciera que Mariana se había suicidado. Entonces, si no fuera eh, por la insistencia del papá y la mamá de Mariana Lima Buendía, no se habría podido llegar a determinar que su muerte en realidad no había sido un suicidio, sino que fue un asesinato y a fin de cuentas un feminicidio. También cuando muertes de mujeres aparentemente, cuando se trata de muertes de mujeres aparentemente culposas o accidentales, es importante realizar una investigación general para poder asociarlo a un eventual contexto feminicida, en la que el autor podría haber condicionado los hechos para aparentar un accidente, como por ejemplo cuando hay mujeres que mueren en incendios y resulta que los incendios fueron provocados para cubrir la muerte de una mujer al interior, por ejemplo. También en casos de muertes no recientes, cuando se trata de cadáveres con un alto grado de descomposición u osamentas, se debe de iniciar la investigación como si de un feminicidio se tratara. Dentro de los principios rectores de la investigación de este tipo de asesinatos está la identificación de la víctima, recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga, determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que la pudiera haber causado, distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio, investigar exhaustivamente la escena del crimen y durante la autopsia y el análisis de restos humanos, hacer estos estudios de forma rigurosa por parte de personal competente y empleando los procedimientos más apropiados. En la escena del crimen hay que realizar la fijación de la escena como mínimo mediante fotografías, levantando cualquier tipo de indicio o evidencia que pueda ser importante, fotografiar el cuerpo como se encontró y después de moverlo, tomar todas las muestras de sangre necesarias, cabello, fibra, hilos y todo lo que pueda ser recogido y conservado, y examinar el área en busca de huellas de pisadas, de zapatos o cualquier otro tipo de evidencia que pudiera recolectarse, haciendo un informe detallado de todas estas diligencias, de las acciones que se hayan realizado y de la disposición de toda evidencia. Esto es, qué hicimos con la evidencia, cómo quedó embalada y hacia qué parte del laboratorio pericial fue enviada para su estudio. Es entonces importante en la investigación de feminicidio recabar información de 3 áreas fundamentales: la historia de vida y el entorno social de la víctima, los perfiles de personalidad de la víctima y del posible victimario, y la conducta criminal e identidad del agresor. La investigación de feminicidio con enfoque de género implica entonces examinar el hecho como un crimen de odio cuyas raíces se cimientan, en las condiciones históricas de la violencia de género, realizando preguntas como estas: la intensidad de las lesiones, la fuerza, la violencia excesiva aplicada, los mecanismos feminicidas que se aprecian, ¿denotan odio hacia lo que el cuerpo femenino le representa al agresor? Segundo, abordar la muerte violenta de una mujer no como un hecho coyuntural y circunstancial, sino como un crimen propiciado por el contexto sociocultural
que proyecta el mensaje de que lo femenino para una sociedad es accesorio e importa menos que los valores e intereses masculinos. Tercero, diferenciar las muertes violentas de mujeres a manos de parejas, exparejas o algún tipo de familiar o de alguien que la acosaba o hostigaba para poder entender y ubicar cuáles actos son ejecutados por los hombres desde esta posición social o familiar de dominación, aprovechando estas relaciones desiguales de poder, o distinguirla si se trata de otro tipo de delitos en donde la mujer fue objeto de violencia feminicida. Cuarto, identificar los criterios que permitan diferenciar las distintas manifestaciones de privación de la vida de las que pudo ser víctima una mujer por razón de género. 5. El diseño de la investigación debe plantearse asumiendo o no la hipótesis de un feminicidio, tomando en consideración los indicios, los signos o la evidencia física que permita demostrarla. 6. Identificar las formas en que la víctima pudo haber vivido la desigualdad o la asimetría de poder en su contexto familiar, laboral, vecinal o en las relaciones que sostuvo con su agresor antes del feminicidio. Y 7. Evitar juicios de valor sobre las conductas o el comportamiento anterior de la víctima, rompiendo con la carga cultural y social que responsabiliza a la víctima por lo que le pasó, como decir, algo haría, ella se lo buscó o quizás ella lo provocó. 8. No justificar las agresiones y la violencia ejercida sobre la víctima con planteamientos de naturalización a la violencia, como los celos de que el agresor era un enfermo o estaba fuera de control o que sufría alguna patología. Esto es, no minimizar los actos de violencia como se realiza cuando se habla de que es un crimen pasional o un lío de faldas. 9. La o el investigador deben ser profesionales y encauzar las diligencias para acreditar los motivos del feminicidio desde la perspectiva de género, a partir de interrogantes como si el agresor ejerció contra la víctima violencia física, psicológica o patrimonial con anterioridad, cómo era la relación entre ellos, si la víctima gozaba de libertad de decisión y de libre tránsito. 10. El personal que participe en la investigación debe estar capacitado y sensibilizado en el tema. 11. Una vez que se inicia la investigación, se debe de trazar una ruta y solicitar la intervención del personal pericial, de las especialidades que sean necesarias. Que igual, el personal pericial también debe de estar capacitado y sensibilizado en el tema de perspectiva de género y debe de conocer los protocolos de peritajes con perspectiva de género para desde ese enfoque darle mayor profundidad a la investigación. Ok, dentro de las actuaciones periciales tenemos lo siguiente. Sobre los peritos. En el caso del personal pericial, la solicitud se formulará de acuerdo al perfil o la especialidad que se requiera, puntualizando el objeto de su intervención del peritaje, mencionando específicamente qué desea saber de acuerdo a la especialización del perito, esto es, la solicitud que el Ministerio Público realice a servicios periciales. Si es necesario, hay que mantener cercanía con el personal pericial a fin de resolver dudas o ampliar la observación profesional. Tener una buena comunicación entre peritos y Ministerio Público para, como les mencionaba hace un rato, si los peritos ven algo más allá de lo que el Ministerio Público solicita, hacérselo saber para que el Ministerio Público amplíe su solicitud. La intervención pericial siempre será exhaustiva y debiendo observar puntualmente los procedimientos de cadena de custodia. El levantamiento del cadáver en la escena del hallazgo y su posterior necropsia también implica
el resguardar la escena del crimen, y esto va de la mano de ubicar el área geográfica o el lugar en el cual tuvo lugar la conducta delictiva, el nivel socioeconómico de la zona y el tipo de comunidad. Cuando se trata de comunidades rurales, pues hay que tomar en cuenta si prevalecieron usos y costumbres que legitimaran la discriminación y violencia contra las mujeres. Que ojo, cuando hablamos de usos y costumbres, estos no son superiores a la dignidad de las personas. En el acordonamiento del área, pues hay que realizar el proceso de inspección de la escena de los hechos y ya tener a los peritos que van a intervenir. Por respeto a la dignidad de la persona, se debe de evitar fotografiar o videograbar el cuerpo de la víctima, quedando estrictamente prohibida su difusión en los medios de comunicación. Entonces, usualmente lo que se realiza, pues, es cubrirla con con algún elemento de tela, que por lo general es una sábana desechable de las que se usan en los hospitales, y solamente descubrir el cuerpo para la fijación del cuerpo en el lugar de los hechos y luego levantarlo, ¿sí? Es responsabilidad de la autoridad a cargo, quien resguarda el escenario, tomar las acciones necesarias para evitar no solamente la contaminación de la escena del crimen, sino también que terceras personas tomen fotografías o videograben el cuerpo de la víctima. Ahora ya tenemos una ley a nivel nacional, no, todavía no, pero ya se está aprobando la ley Ingrid. Si ustedes se acuerdan, Ingrid es una mujer que fue asesinada por su pareja y las fotografías de la escena del lugar donde fue asesinada se filtraron a la prensa. Son estas escenas en las cuales Ingrid fue prácticamente destazada y descarnada por esta persona, y en las imágenes aparece la osamenta sin tejidos blandos. Y esto obviamente atenta contra la dignidad de la mujer que fue Ingrid, y sobre todo victimiza y revictimiza al hijo, a la hija y a los padres de esta mujer. El levantamiento del cadáver en este lugar, también cuando se trata de cuerpos femeninos, hay que tener presente si este delito está relacionado o no con explotación sexual, trata de personas, narcomenudeo, pandillerismo y delincuencia organizada. Entonces hay que buscar elementos que nos hablen de de esta asociación, ¿sí? También es importante especificar el espacio físico y las circunstancias que rodean el hecho, considerando que se trata de una mujer, y describir el espacio cerrado, esto es, si es el hogar y en lugares públicos, si este es un bar, un prostíbulo, un hotel o qué otro lugar es. ¿Qué hay que hacer frente a los familiares? Explicar los procedimientos que se van a realizar y la finalidad de los mismos, y mantenerlos informados de los resultados que se obtengan. Tener en cuenta sus preocupaciones, dudas, preguntas y objeciones, sin hacer a un lado los conocimientos científicos y técnicos y la profesionalidad del interventor, del perito o de la perita. Hay que observar una conducta, lenguaje y visión con apego a la perspectiva de género. También hay que respetar las creencias culturales y religiosas y entablar un acercamiento con los deudos para responder sus dudas y evitar violaciones a los derechos humanos. Dentro de este equipo usualmente es la unidad de atención a víctimas o Ministerio Público quien tiene contacto con familiares, pero en el lugar de los hechos, muchas ocasiones como peritos, tienes que acercarte con la familia para pedir alguna información. Es importante presentarte, decirle qué tipo de actividad estás realizando o realizaste en la escena y hacer las preguntas que requieras. Pedirles permiso para preguntarles y apuntar sus respuestas.
Las y los peritos deben de evaluar técnica y científicamente la existencia de todos estos indicios y evidencias que relacionen a la mujer con su victimario o victimarios mediante la localización, fijación, levantamiento y embalaje de los indicios y las evidencias, los cuales después permitirán la reconstrucción del evento y la identificación del victimario o victimarios. Las actuaciones periciales entonces se realizan encaminadas a analizar toda la información posible e interpretar los resultados, y esta interpretación de resultados se va a expresar como un dictamen, que puede ser un dictamen de criminalística de campo, el protocolo de necropsia, un resultado de un estudio de química y toxicología, un resultado de un examen genético, un dictamen de mecánica de lesiones o de mecánica de hechos, una secuencia fotográfica o de video, un dictamen complementario, un dictamen de antropometría comparativa, un dictamen de antropología social con perspectiva de género, un dictamen de perfil de personalidad, un retrato hablado, un estudio de ontología forense, un dictamen de perfil criminológico víctima-victimario con perspectiva de género, y todo lo demás que el Ministerio Público y el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses pueda ofrecer a la investigación de este hecho. Los peritajes con perspectiva de género, entonces, implican la búsqueda de signos e indicios relacionados con la situación anterior de la mujer víctima de un posible feminicidio, y no deben de contener información que la prejuzgue o la responsabilice de lo hecho, de lo ocurrido. El análisis debe dirigirse a detectar los elementos de vulnerabilidad, accesibilidad y oportunidad de un agresor que está planificando llevar a cabo la agresión sexual y el feminicidio, o a determinar circunstancias que desde el punto de vista social y cultural lo llevan a justificar la agresión. Dentro de la investigación del delito de feminicidio, la medicina forense tiene estos objetivos: el diagnóstico diferencial entre muerte feminicida, suicida o accidental, establecer la causa de la muerte y la forma o manera de producción de la misma, la realización de una autopsia completa y detallada con una enfática y detallada descripción de las lesiones y evidencias encontradas. ¿Qué más? A través de la autopsia, el Ministerio Público deben de solicitar procedimientos periciales. Ok. Durante la autopsia, el personal forense y el Ministerio Público pueden encontrar otro tipo de elementos, como el empleo de violencia excesiva para causar la muerte de la persona, encontrar lesiones alrededor de zonas conocidas como erógenas, evidencias de violencia sexual o tortura, evidencias de malnutrición, uso de utensilios domésticos como armas, la utilización de las manos como armas, o vestigios de violencia anterior a la época del feminicidio, datos adicionales de maltrato, enfermedades o afecciones en la salud de la víctima, consecuencias de violencia anterior, y heridas o lesiones posteriores al fallecimiento, y tatuajes. No piensen mal de los tatuajes, ahorita les explico qué tienen que ver. Cuando se trata de mujeres que tienen un posible embarazo, se debe de documentar los datos propios de la gestación y, en caso alguno, la presencia o no de sangrado genital. Si se tiene el producto del embarazo, hay que establecer la edad gestacional y la causa de muerte del mismo, por obvia que ésta pueda ser. Y es importante hacer un peinado púbico y tomar muestras de cavidades oral, vaginal y anal como de forma rutinaria para confirmar o descartar la presencia del líquido seminal. En el estudio de las ropas, pues hay que describir las ropas,
diferenciar o determinar si están cuidadosamente conservadas, si están bien puestas, si hay datos de forcejeo, si hay rasgaduras, si hay manchas de sangre y, de ser posible, las ropas deben de fotografiarse en color para unir a las fotografías o para agregarlas en el expediente. Objetos o pertenencias, igual que los vestidos, se les debe de prestar la máxima atención, como la cartera, el monedero, documentos, joyas, papeles, boletos de transporte o cualquier otro material que se encuentre en sus bolsillos. Las muestras biológicas se deben de realizar para la toma de muestras para enviarlas al laboratorio de química, sobre todo con la finalidad de descartar una agresión sexual. Con relación al examen externo e identificación y descripción de las lesiones, es muy importante describirlas en profundidad y número. Hay que describir cuáles lesiones eran innecesarias para causar la muerte, pero que las tiene el cuerpo, cuáles fueron mutilantes, cuáles tienen características de forcejeo o lucha, el tipo de lesiones y posibles armas empleadas, y esto nos puede ayudar después para establecer la mecánica de lesiones o el mecanismo productor. Y aquí podrá diferenciarse un mecanismo productor feminicida, suicida, accidental o por vacilación o manipulación, cuando son realizadas o autoinfligidas por la persona, pero que no llegan o son muchas, pero no llegan a ser suicidas como tales. Cada una de estas lesiones tiene características específicas que, bueno, aquí en el texto se explican mayormente. Les dejo la imagen un poco más de tiempo para que puedan terminar de leerla. Con relación al mecanismo productor o la mecánica de lesiones, en la investigación de hechos donde se producen las lesiones y hasta la pérdida de la vida, criminalística, en conjunto con medicina forense, puede establecer si existió previamente o durante la consumación, forcejeo, lucha o defensa, a partir del estudio de las ropas y las superficies corporales de los participantes en la comisión del ilícito. Esto es, si ya tienes a alguien detenido o un posible testigo. En el forcejeo usualmente tenemos desgarros, descoseduras, desabotonaduras y desorden violento de las ropas superiores principalmente, y pueden encontrarse lesiones ligeras como escoriaciones o estigmas unguiales y pequeñas zonas equimóticas en brazos, antebrazos y muñecas por compresión o sujeción violenta de las personas. Todo ello efectuado con las manos de uno y otro participante. Cuando tenemos lesiones de lucha, entonces se pueden encontrar lesiones más graves como escoriaciones, heridas cortantes, punzantes, punzocortantes, contusas, cortocontusas, mutilaciones o quemaduras, y también se pueden encontrar cabellos arrancados con bulbos completos y hasta restos de epidermis en los espacios interdigitales de las manos o adheridos con sangre en las ropas de la persona fallecida o en cualquier parte de la superficie corporal o en el lugar de los hechos. Si tenemos lesiones de defensa, estas usualmente las encontramos en antebrazos y muñecas, así como observamos en este dibujo, donde la persona atraviesa sus brazos y antebrazos para defenderse de lesiones ocasionadas por armas blancas, ¿sí? Podemos encontrar datos de asfixia por estrangulamiento a nivel del cuello, ¿sí? Y aquí hay que describir de forma metódica y sistemática todos los signos internos y externos que se puedan encontrar en la necropsia. Se puede encontrar mayor intensidad de livideces cadavéricas, sobre todo en miembros inferiores, cuando el cuerpo ha sido suspendido como en un ahorcamiento. Y los tatuajes se utilizan sobre todo como un medio de identificación de la víctima. Esto es, si no tenemos su nombre, con un tatuaje podemos encontrar
a la familia y de esta manera identificarla positivamente. Cuando se trata de personas desaparecidas o la investigación de desaparición forzosa, este también es uno de los delitos que más afecta a nuestro país. Tenemos una gran cantidad de buscadores y buscadoras y fosas clandestinas distribuidas por todo el país, ¿sí? Cuando se habla de desaparición forzosa, este implica que hay un involucramiento directo o indirecto de alguna autoridad o servidor público. Y las familias de las personas desaparecidas y las organizaciones hemos dado cuenta a lo largo de estos años que tienen un rol fundamental en la localización de fosas clandestinas y sobre todo en la importancia que le dan a tener y formar lo que son los archivos de ADN para la identificación de estas personas. Estos grupos de organizaciones y familiares suelen trabajar con autoridades y han abordado con estrategia este problema, sobre todo, como les menciono, para poder eh, favorecer la identificación de estos cuerpos. Y para esto también existe un protocolo que es el protocolo de la Cruz Roja para la identificación de personas en fosas clandestinas, ¿sí? Y pues no hay mucho que decir, porque usualmente son los familiares quienes se encuentran en las fosas cuando se hacen los levantamientos, el laboratorio de servicios periciales, usualmente a través de las pruebas del ADN, hace la identificación positiva y luego ya viene la entrega de los cuerpos a los familiares correspondientes. Cuando se localizan con vida, por lo general, el Ministerio Público, para cerrar un proceso de investigación de una persona desaparecida, requiere una declaración en la cual la persona desaparecida, por lo general, declara que se fue por previa, por voluntad propia, ¿no? Si no se presenta a esta comparecencia, se requiere su presentación para que sea trasladada al área del Ministerio Público y poder cerrar el proceso de investigación. Si la persona localizada es menor de edad, lo que se va a realizar es analizar las circunstancias de su desaparición para determinar si avisar o no al padre, madre o tutor que pudiera poner en riesgo su seguridad. ¿Esto qué significa? Hay ocasiones que las víctimas de desaparición sí se van de sus casas por voluntad propia, pero porque dentro de sus hogares viven alguna forma de violencia. Entonces es muy importante, muchas ocasiones, preguntar primero y en privado a la víctima eh, si tiene alguna razón específica por la cual huyó de su casa y si está siendo víctima de algún delito. Si no existe ningún riesgo, entonces puede ser acompañada por padre, madre, tutor o representante y también se le realiza una valoración médica para verificar que su integridad no está en riesgo. Y también aquí se habla de que esta revisión debe de ser con consentimiento informado de la víctima. El examen médico que se realice debe de ser lo más completo posible y esto también para si en algún momento dado se establece que la víctima la persona desaparecida fue víctima de trata o de algún delito de tipo sexual, pues ya tener las muestras tomadas de manera adecuada, perdón. Siempre se debe de realizar el examen físico de las personas vivas con respeto a la dignidad de las personas. Y también deben de pasar estas víctimas a el área de psicología para una valoración integral. Como les mencionaba, antes de notificar la localización de las personas,
Pues hay que determinar si presenta señales de violencia familiar, abuso o existe riesgo a la seguridad o a alguna otra persona, por lo cual no se debiera de llevar a cabo la notificación. Y si no existen estos riesgos, pues ya se puede entregar a la familia la notificación y facilitar el reencuentro de la persona localizada con su familia. Si desgraciadamente la persona desaparecida es localizada sin vida, entonces debe realizarse la identificación positiva de la víctima. Esto es estar seguros de que ese cuerpo que se encontró corresponde a la persona que ha sido reportada como desaparecida. Y esta notificación debe de contener una explicación además sobre la investigación forense, esto es, ya debe de tener todo el proceso investigativo completo para poder platicar con la familia de esta persona desaparecida los hechos, las circunstancias y los modos en los cuales fue encontrado el cuerpo y el curso que está siguiendo la investigación. Las acciones, medidas y procedimientos de notificación sobre la identificación a los familiares y la entrega de los cuerpos serán implementados con los principios de dignidad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, gratuidad, igualdad y no discriminación, integralidad, indivisibilidad e interdependencia. Máxima protección, victimización secundaria, participación conjunta, transparencia y trato preferente. La notificación debe de realizarse en un espacio físico que garantice confidencialidad y la posibilidad de que estén presentes los familiares que denunciaron la desaparición o que dieron las muestras de genética y las personas que ellos decidan que los acompañen, como puede ser su abogado, una organización civil o personas de su confianza. Debe estar presente el Ministerio Público encargado de la investigación y personal especializado en el área de atención a víctimas y un psicólogo que proporcione apoyo psicosocial especializado en terapia de duelo. Y bueno, pues aquí terminamos con esta parte de la capacitación. Si nos damos cuenta, son varios temas que se entrelazan unos con otros. Todo el conocimiento nuevo debe de conjuntarse con el que ya existe para generar una nueva manera de aplicar el conocimiento y una nueva forma de llevar a cabo las investigaciones, conjuntando todos estos datos de una manera, de forma natural, sin tener que estar acudiendo a un protocolo y a otro, sino conjuntarlos de una manera completa y compleja para poder tener los resultados más adecuados de la investigación judicial.